en comunidad, y allí se establecieron las primeras cooperativas de solares y vivienda, Buen Consejo, Barriada Venezuela, Barriada Buenavista, Gandul Norte, Gandul Sur, y a mí me tocó, me asignó Moncho Colón Torres, entre otras gestiones, asesorar a esas cooperativas en su desarrollo y darles orientación en sus reuniones de junta e invitarles a las actividades que diera la liga para las cooperativas de todos los tipos del área metropolitana. De hecho, uno de los grandes personajes que causó gran impacto en mi vida por su ejemplaridad en el liderato fue Justo Canales, un líder negro, líder de esa comunidad, organizador de esa comunidad, que fue un gran líder voluntario también, miembro de los comités de líderes voluntarios de la liga. Antes la liga no tenía la complejidad organizativa que tiene ahora. Era más sencillo como una cooperativa de base, aunque era cooperativa de segundo y tercer grado, y el liderato voluntario era, se llaman los comités de líderes voluntarios, en que ahí estaba Justo Canales, entre otros, y los líderes de la cooperativa del Gandul Sur. Esa es una cooperativa de solares y viviendas del barrio El Gandul, que todavía muchos le conocen y viven allí. Ese es en Santurce, pegado a lo que era el Fanguito. Sí. Gente humilde, gente trabajadora, que todas cumplieron con su titularidad y lograron tener sus casas gracias a la cooperativa. Entonces, ¿cuánto tiempo estuviste en la Liga de Cooperativas? En la cooperativa estuve en la liga como 3 o 4 años, pero después continué en la junta de directores de la liga. Okay. A los 2 o 3 años. Pasaste a ser ya un miembro ya activo voluntario. De la junta de directores y del comité educativo. Pero antes quería decir, perdón, que la gran ventaja que me dio a mí trabajar en la liga fue aprender y conocer de grandes líderes. No voy a incidir mucho, a repetir mi ya repetida testimonios de admiración y de respeto a esos mentores como el obispo Anturio Parrilla, que todo el mundo ya conoce su vida, y yo he sido uno de los promotores, ¿verdad?, de ese testimonio de vida como colaborador de él. No voy a repetir de Moncho Colón Torres porque ya hablé, pero hubo otros grandes personajes, como por ejemplo en cuanto a los hombres, pues podemos mencionar a Luis Miranda Correa, un abogado de primera categoría, se hizo un gran amigo mío, fue presidente de la Liga de Cooperativas, y yo diría que fue en su época el abogado y líder cooperativista más conocedor de la legislación cooperativa. Y uno de los promotores de la faena que está desarrollando hoy, otro de sus pares en la actualidad, el licenciado Santana Félix, que está abogando por los mismos esfuerzos de modernizar la legislación cooperativa y de codificarlo, de perfeccionar la codificación. Pues esa fue la gran... Un saludo a Juan Santana Félix, líder, patriota y defensor de los derechos de la cooperativa. Y autor. Y autor de varios libros y varios tomos de la jurisprudencia del cooperativismo y de las leyes, y defensor del cooperativismo puertorriqueño y de la patria puertorriqueña también. Eso es así. También Anilo Dávila Aranauce fue un director de la Asociación de Empleados de Lela, de la Comisión de Derechos Civiles, fue presidente de la Comisión de Derechos Civiles, uno de los tantos líderes que influyeron en la política y en la administración pública del país. Fue presidente de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico, fue un gran amigo mío. De hecho, cuando fue presidente de ACODESE, representando a una de las cooperativas de seguro, me nombró su ayudante en sus gestiones en ACODESE, en organizar actividades, y una de sus principales aportaciones al país fue sus esfuerzos por organizar un sistema de información, de informática integrado, interagencial de todas las agencias de gobierno, cosa que no se ha culminado, eso está todavía mango por hombro, y él fue uno de los que trató de desarrollar ese proyecto, ¿ven? Y en cuanto a su aportación al cooperativismo, la mayor aportación que yo considero de él, y yo le ayudé a él en todas las gestiones de visitas y de intercambios entre líderes,
fue cuando él se convirtió en el abogado defensor de, de la cooperativa de seguros múltiples, porque la cooperativa de seguros múltiples había tomado un auge tremendo precisamente bajo los auspicios y el endoso de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico ya existente y de COSBI, de la Cooperativa de Seguros de Vida, que habían ayudado a desarrollar en las bases la cooperativa de seguros múltiples. Ese era el tiempo que los otros intereses privados y otros sectores de los seguros querían quizás derrumbar y destruir lo que sí. Seguros Múltiples fue capaz de hacer. Sí, la asociación de la Asociación de Corredores de Seguros, de la cual uno de los líderes, el presidente, era un señor de apellido San Juan, millonario, trató de desacreditar a la cooperativa, regando el infundio de que la cooperativa de seguros múltiples no tenía suficiente cubierta de capital de riesgo para asumir determinadas escalas de querella, de demandas colectivas del servicio. Y eso era mentira, a todas luces. De hecho, ya la Cooperativa de Seguros Múltiples había dado varias asambleas en las cuales habían asistido sus cooperativas, había sido debidamente intervenidas, no, auditadas por contadores públicos autorizados, y no había ninguna duda, pues sembraron esa insidia, ¿no? Trataron de hacerlo. Entonces ahí fue que el licenciado José Nilo Dávila de Nanaus, la Liga y Seguros de Vida, como amicus curia, establecieron una querella ante la oficina del comisionado de seguros, se hicieron unas vistas públicas, se trajeron a un experto en auditoría y contabilidad de seguros de Estados Unidos, auspiciado por la Liga de Cooperativas de Estados Unidos, y se ganó la batalla y todo quedó esclarecido. Si mal no recuerdo, hubo una demanda ahí en los tribunales que creo que procedió, no recuerdo esto, de unos $4 millones. Así que luego de estar tú trabajando formalmente con la Liga de Cooperativas, te dedicaste luego pues, a ser servidor y ser partícipe de como voluntario en varias cooperativas, ¿no? Sí, sí. Ahí también, no solamente mientras trabajaba en la Liga, sino después como miembro de la Junta de Directores. Yo fui miembro de la Junta de Directores durante 2 años. Ahí y fui miembro del comité educativo más tarde, cuando ya no estaba en la Junta. Conocí a otras personas, ¿verdad? Vamos a mencionar algunas que anoté porque a los 80 años la memoria falla, aunque uno lo recuerde, el nombre, ¿verdad? Está Miguel Hernández Agosto. Miguel Hernández Agosto fue miembro de la Junta de Directores de la Liga. Fue un gran líder político, presidente del Senado, fue administrador de Fomento Cooperativo. Miguel Hernández Agosto fue una criatura, fue un discípulo de Ramón Colón Torres, que era mayor que él, y fue quien le endosó, le dio la mano amiga y le motivó a participar en todas estas lides. Miguel Hernández Agosto continuó siendo un gran amigo del movimiento cooperativista, ¿verdad? Y ya siendo presidente del Senado, dio un discurso magistral en una de las asambleas de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico. Entonces, Abimael Hernández, un economista que presidió la Junta, Héctor Saya Chardón. Héctor Saya Chardón fue un gran miembro de la Junta de Directores de la Liga, fue inspector de la Oficina de Inspector de Cooperativas, fue director del Instituto de Cooperativismo, junto con el obispo Antonio Parrilla, que fue profesor del Instituto de Cooperativismo bajo la égida de Héctor Saya Chardón. Ahí tenemos a Ismael Rodríguez Bou. Ismael Rodríguez Bou fue un catedrático, un rector o presidente de la Universidad de Puerto Rico y un gran educador, autor de varios libros de educación, ¿ves? Que fue un gran académico, ¿verdad? Y así pues tenemos entonces en aquella época fue que conocí a los primeros educadores cooperativistas de otras cooperativas que fueron mis amigos míos. Sí, que empezaste a crecer la red de educadores. Sí, en aquella época yo conocí a Camacho y a Víctor Ripul, que eran educadores de la Federación de Cooperativas de Consumo, que después fracasó,
pero durante ese tiempo ellos fueron los educadores. En un momento en que ya yo me había independizado, tenía la Sociedad Concepto Trilógico, una corporación organizada con Luis Ardila, un compañero de trabajo, diestro en artes gráficas, mientras yo hacía la producción, y le dábamos ya servicios corporativos a cooperativas, incluso a la Federación de Cooperativas de Consumo, organizando el congreso, le publicábamos y le produjimos los anuarios anuales, igual que a la cooperativa de Educoop, bajo Joaquín Fontané, un gran amigo mío, un gran director, presidente ejecutivo. Antes le decían administradores o gerentes. Ahora es presidente ejecutivo, ¿eh? Entonces yo le ayudé en la provisión de asamblea, de sus anuarios, incluso la Liga de Cooperativas, consciente de mi seriedad, me subcontrataba para ayudar a dar seminarios y a asistir, por ejemplo, a cooperativas como la Cooperativa de Ahorro y Crédito Callellana, que ahora forma parte de la Cooperativa San José de Aybonito. Yo les ayudé mucho en la remodelación de su oficina, en la cuestión de seminarios a los directores, en una campaña educativa casa por casa, en la celebración de la inauguración de la oficina, y en todos estos seminarios la Liga de Cooperativas aportó a esos gastos en mi trabajo independiente, pero tenía confianza en uno, ¿no? Bueno, te la había ganado porque tantos años trabajando y siendo parte del movimiento, pues sí, tiene que haber confianza. Ahí conocí a Elba Echevarría, que ahora era profesora del Instituto de Cooperativa. Elba Echevarría era coordinador, era educadora de la Cooperativa Metropolitana de Consumo, de la cual yo formé parte también. Yo formé parte de la Cooperativa Metropolitana de Consumo como presidente del Comité de Supervisión. Y ahí tuve unos encontronazos con la Junta de Directores. Sí, sí, ahí pronostiqué unas cosas que se dieron en menos de 2 años. Sí, y una de las grandes líderes de aquella época fue mi compañera del Comité de Supervisión, la licenciada Neida Otero de Dávila, y que me ayudó mucho en el Comité de Supervisión, ¿verdad? Y el licenciado Luis Miranda Correa también me asesoró en aquel momento, gratuitamente, como miembro del Comité de Supervisión. Y mire, te voy a decir, que te voy a preguntar, que yo te he presentado varias veces en este programa como decano de la educación cooperativista aquí en Puerto Rico. ¿Tú me puedes explicar, le puedes explicar a esos oyentes y esos inspiradores qué es eso del decano de la educación cooperativa? Bueno, eso vino como un acto de condescendencia, de ternura o admiración o qué sé yo, de respeto quizás a mi persona, de parte de la Liga de Cooperativas, cuando en un momento dado la Asociación de Educadores de Cooperativas, de Cooperative Education Association, algo así, Association of Cooperative Educators de Estados Unidos, que es una organización regional o internacional que agrupa a cooperativas que la auspician en Puerto Rico, en Estados Unidos y en algunos países de América Latina. Y ese año se escogió a Puerto Rico como sede de su congreso, ¿verdad? Y allí pues se me nominó a mí por el movimiento cooperativo y por la Liga como candidato, ¿verdad?, al homenajeado de las cooperativas en Puerto Rico. ¿Ven? También entonces homenajearon a 3 líderes más de distintos estados de Estados Unidos que se habían destacado en la educación cooperativa. Entre ellos a un educador que venía del ámbito universitario, otro como educador cooperativo igual que yo, ¿verdad?, y a 1 o 2 personas de América Latina. Entonces, pues, se hizo una actividad de homenaje en una de las actividades nocturnas del Congreso de la Asociación, en el Hotel Verdanza de Isla Verde, y ahí se me dio, yo iba a traerlo, se me olvidó un trofeo que me dieron, ¿no? Un trofeo muy bonito, acrílico, con base de madera, fenómeno, y me gustó mucho.
Y entonces ahí, pues, yo llevé invitados, fueron mi esposa, Ada López Marcusi, fue el compañero Moncho Fuentes, líder sindical y cooperativista. Saludos a Moncho Sí, Fuentes. y fueron los compañeros. Entonces yo empezaba a trabajar como oficial de educación y mercadeo de la cooperativa de ahorro y crédito Yabucoeña, Yabuco, ¿verdad? Y trabajaba por contrato también con la cooperativa de ahorro y crédito Familiar Progresista. Sí, que ha sido fiel miembro activo De ambas. voluntario de Sí. ambas Yo cooperativas. estuve trabajando 9 años con una y 7 con otra, hasta recientemente, hace 2 o 3 años que me pensioné. Y ahora en estos momentos Estoy produciendo a favor de ellas más que antes. sí, y ahora con la cooperativa, la Central Cooperativa de Servicios Funerarios, que también tú aportas y eres miembro de la Junta Junta de Directora. Sí, entonces, ¿qué ocurre? Que, ¿por dónde íbamos? Entonces, pues de ahí surgió que en un reportaje que hizo el periódico Puerto Rico Cooperativista de la Liga de Cooperativas, pues mencionaron esa actividad y me presentaron a mí dentro de la actividad, y en el reportaje pues me mencionaron como el decano de la educación cooperativa. En cierto modo es verdad y en cierto modo no. Voy a hacer la historia corta de esto. En realidad hay personas como Andrés Candelario, que sigue vivo, y lo que pasa es que él dejó de tener una especie de militancia con la educación cuando, al salir del Instituto de Cooperativismo, se dedicó al magisterio a nivel universitario. Por lo tanto, él no siguió en la misma faena de militante y activista y profesional al mismo tiempo que hice yo en distintas etapas. Sí, porque tú estabas militancia en la calle. En la calle. De hecho, entonces, todavía estaban vivos Genio Rosario y Morales Fortuño, pero ya no estaban en funciones educativas, sino que estaban como funcionarios, ¿verdad? En ese sentido, tengo que decir que yo llegué después que ellos, como un año o 2 después de ellos estar en la liga, pero el que perseveró y que ha sobrevivido he sido yo. Sí, que se ha mantenido también. Exacto, y no quiere decir que los otros compañeros no hubieran mantenido unas inquietudes, Sí. pero que fueron colocándose en distintas facetas que no tenían que ver con la militancia y el activismo y el aspecto organizativo que yo desarrollé en educación cooperativa. Exactamente. Y te pregunto, Jesús, ¿qué cooperativismo viste allá en esa década de los 60, los 70, los 80 con el cooperativismo de hoy día? Sí, antes quiero mencionar, para no pecar, porque machista no soy. Sí, no, las mujeres, Sí, hay mujeres que en tu vida también. Sí, claro, Lugo de Sendra, para mencionarla rápidamente, Sí. pero que sí hay distintas anécdotas sobre ella que no vamos a alargar la entrevista tanto, ¿verdad? No, pero para que también la gente sepa que hay gente también, además de, ¿sabes? Que hay gente que influencia a los demás. Oh, Que sí. son figuras muy importantes que merecen ser reconocidas y valoradas y estudiadas también. Sí, porque yo colaboré con ellas y ellas conmigo, Exactamente. directa o indirectamente, una más que otra. Por ejemplo, Clara Lugo de Sendra, la conocí personalmente y colaboramos, porque ella fue prácticamente asesora de Moncho Colón Torres y de la Liga, compañeros de trabajo. Entonces tenemos a Mercedes Amalia Marchán, directora del Departamento de Educación Sí, que ella se pasaba escribiendo cuentos y todo. y la organizadora de más de 100 cooperativas escolares. Eso fue tremendo, y yo le ayudaba a ella en sus visitas a veces a la asamblea. Entonces tenemos a Aida Pérez de Figueroa, líder sindical docente de la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad? Entonces Mercedes Amalia Marchán, tenemos a Esther Seijo de Saya, la esposa de Héctor Saya Chaldón. Sí, y otra persona que no se me puede olvidar es Hortensia Resach. Hortensia Resach es una persona muy humilde que fue maestra en su juventud, y fue una de las organizadoras de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Antonio y de la Farmacia Cooperativa San Antonio en Río Piedra.
Esa cooperativa duró hasta la década pasada. Después sus socios se fueron para la puertorriqueña y para otras cooperativas, y estaba en el sector San Antonio de Río Piedra frente a la Academia San Antonio. Y la farmacia estuvo durante 30 y pico, 40 años, cerca del Corral de las Guaguas de Río Piedra. Sí. Esa farmacia estuvo allí, ahora es un almacén. Y la compañera la dirigió como administradora, Hortensia Resach. A mí me tocó en ocasiones visitar la cooperativa, darle orientación a la Junta, hacer campaña promocional junto con ellos. Y no se nos puede olvidar quién. Lidia Félix, la mamá de Santana Félix, que era una persona bien voluntariosa en el sentido de darse a respetar, y prácticamente tenía un aura de respeto tremenda, pero era lo más alegre que había. Me recuerdo como una anécdota sencilla, fuera de la seriedad que un día en una asamblea de la Liga de Cooperativas, yo estaba con 2 o 3 compañeros y compañeras, y ella estaba sentada en la mesa del lado, y salió salsera igual que el hijo. El hijo le encanta la salsa, yo lo veo por internet, y me sacó a bailar. Y la gente dijo, vaya Lidia Félix, pero como toda una compañera, ya una persona respetable. No me he ido por el lado alegre y cómico del movimiento, porque hay tantas cosas y tantas anécdotas que se necesitaría otra entrevista, pero eso lo vamos a hacer después que salga de una... Sí, próximamente saldremos de eso. Sí. Así que, bueno, algo más que quieras... No, que me hiciste una pregunta de algo... El cooperativismo de aquellas décadas, sí, comparándolo con el de ahora. Voy a ser breve en 5 o 10 minutitos. Mire, siempre en el cooperativismo, desde que yo llegué y desde antes, por lo que aprendí de mis mentores, han existido los mismos problemas, los mismos, porque cooperativismo tiene que ver con la naturaleza del ser humano, y el cooperativismo tiene que ver con el entorno jurídico y sociopolítico de una época, y la condición humana del pueblo y del ser puertorriqueño sigue siendo la misma, porque hay una cultura puertorriqueña con sus pros y sus contras, y el marco jurídico legal sigue siendo el mismo. Un marco neoliberal, capitalista y colonial, que aún dentro de los mejores tiempos, aquellas personas que los consideramos los padres, los mentores, excepto 1 o 2 personas que son rebeldes por naturaleza, tuvieron que adocinar sus ansias de reforma revolucionaria con tal de lograr algo del ideal que querían, sabiendo que estaban frente a unas cuestiones adversativas dentro del sistema. Por ejemplo, el cooperativismo tuvo la simpatía del partido de aquella época, del gobernador, pero tenía que desarrollarse una atracción de capitales extranjeros, de desarrollo de capital propio, que era una cuestión monumental, y tenía que desarrollarse también un capitalismo corporacionista tremendo, que fue tomando fuerza, y en la medida en que fueron tomando fuerza, fueron acaparando las primeras iniciativas socialistas democráticas de las corporaciones estatales. Se fueron saliendo de algunas, todavía quedan algunas que están con tremendos problemas, no por su estructura como tal, sino por las malas mañas y las malas políticas públicas que la han echado a perder. Todo ese momento ha existido siempre. Ahora bien, en aquella época existía más desintegración que ahora. La Liga de Cooperativas fue la que vino a integrar mayormente a la cooperativa, y aún así habían cooperativas que nosotros tuvimos que hacer visitas personales a la junta directora, y eso nos cuestió vida, y así nos cuestió largar el cuero para convencer a algunas cooperativas que todavía no se habían afiliado a la Liga. ¿Ves? Hubo un grupo de 2 o 3 líderes de cooperativas que quisieron hasta organizar una liga paralela sin necesidad, porque ahí estaban también las cuestiones de las pasiones humanas, de las ansias. Bien, existía todo eso, pero también existía un mayor idealismo que ahora. Sí, antes la Liga de Cooperativas se hacían actividades y había el fervor con que asistían esas personas. ¿Ves? De hecho, una vez, precisamente coordinada con la Liga, pero bajo los auspicios individuales de uno, hicimos un seminario intensivo de liderato cooperativista, que era
para que fueran líderes de las cooperativas de todos los tipos a darle conferencias de carácter general. Pues después se dividían en grupos y en seminarios durante la semana para darle las cosas específicas. Ese seminario duró 6 meses, mi hermano, en la cervecería india allá en Santurce. Asistieron al principio 40 y pico y terminó con 60 y pico de graduandos. Y había una orquesta de cieguitos de la universidad que eran cooperativistas. Y dimos un baile de graduación con entrega de diplomas de la Liga de Cooperativas y de todo eso. Incluso a las personas que no asistían a una actividad porque no podían, para que no perdieran su diploma, le dimos 3 seminarios intermedios para compensar las faltas que las dábamos en la finca de Salvador Sendra, donde vivía doña Clara, en un salón allí, y con eso compensaban. Empezaron 40 y pico y se matricularon 60 y pico, porque era una rueda que íbamos, teníamos esa técnica de que organizábamos un banco de líderes y de asistentes y los seguíamos invitando a otras actividades, y ellos a su vez invitaban a otros. Como el efecto bola de nieve. Como bola de nieve, sí, también, sí. También se me olvidó decirte que fui presidente de la Cooperativa Ahorro y Crédito de la Administración de Fomento Cooperativo, porque se liberalizó los reglamentos y los miembros de otros organismos podíamos ser socios de ellos. Y ahí pues yo estuve 1 año y medio, 2 años como presidente, 1 como presidente y 6 meses como socio, como miembro. ¿Ves? Pues así. Y pues, ¿qué más? Bueno, pues, Entonces, no, en los tiempos modernos, pues hay que decirlo. Miren, mi amigo, todavía a mí me da ganas de llorar cuando yo me entero que hay cooperativas que no se afilian a la liga aunque tengan que mandar la cuota. Eso da grima, eso da ganas. ¿Cómo va a haber eso? Hay personas que no asisten a las actividades de la liga, ¿verdad? Y yo sé que la liga de cooperativas hace grandes esfuerzos y los empleados que tiene y la junta de directores de la liga son personas confiables. Uno hace unas críticas en términos de cosas que se pudieran hacer y no se están haciendo. Y también hace unas críticas uno no en términos de disidencia o de negativismo, sino en términos positivos, incluso sabiendo que ahora mismo en estas circunstancias no se pueden hacer, pero que sí se pueden ir creando las bases para que se hagan. ¿Ves? Y dentro de eso está también el capacitar mucho más al liderato de base de las cooperativas para llegar al liderato de los organismos centrales a que tengan una labor de mayor preocupación por manifestarse y por proveer liderato que se inserte dentro de la opinión pública y de los sectores políticos del país. Porque si no tenemos una influencia de tipo ideológico político, no partidista, sino desde el punto de vista del desarrollo político-económico, desde el punto de vista de los principios, las cooperativas siempre se mantendrán en un 3% de la economía, con el mismo sistema neoliberal capitalista que esto y que lo otro, y con unas inseguridades tremendas, porque el cooperativismo a través de todo su desarrollo se ha visto amenazado por sectores políticos y económicos que tratan de destruir al movimiento. Pero aún así, la base ideológica y de principio del movimiento es tan fuerte que la erosión ha sido poca y el desarrollo bastante heroico, aunque no monumental o extraordinario. Bueno, pues muchas gracias por este pequeño espacio, este pequeño conversación. Pequeño. Y nada, espero a ustedes que les haya sido esto de mucha utilidad, que hayan podido disfrutar de esta entrevista, de esta experiencia del compañero Jesús Aranda y de esta leyenda viviente del cooperativismo puertorriqueño que seguiremos apreciando y valorando hasta el fin de los tiempos. Así que gracias, Jesús, y terminamos con el lema de nosotros de siempre. Sí, primero gracias a ti, gracias a los escuchas y mucho más si nos contribuyen, si nos endosan desarrollando participación, o sea, hacer que esto cuando les llegue a ellos, a sus grupos de Facebook, que lo compartan. Sí. Vamos a despedirnos con los 2 lemas. Sí.
1, 2 y 3. Adelante, siempre hacia adelante. Antulio Parrilla Bonilla, con tus ideas en marcha. Hasta la vista.